generalmente la idea que tenemos de cómo se hace la ciencia, pues es algo de este estilo, ¿no? Nos imaginamos a personas, pues en laboratorios haciendo observaciones con aparatos sofisticados, o nos imaginamos a gente haciendo experimentos, o aparatos, pues muy complejos como los que hay en el CERN en Francia, ¿no? O también nos imaginamos, pues a gente muy inteligente que utiliza herramientas matemáticas para construir modelos físicos, para solucionar problemas matemáticos o cosas de este estilo. Y bueno, ¿dónde entra dentro de todo esto? Pues la simulación y los modelos agentes. No se parecen mucho a esto. Entonces, pues el objetivo de este video es tratar de dar un panorama de distintas formas cómo se hace la ciencia y cómo entra dentro de estos esquemas, pues la simulación y los modelos agentes. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que existen tres métodos para hacer ciencia: la inducción, la deducción y la simulación. Entonces la inducción pues es la aproximación en la que descubrimos patrones, ¿no? A través de analizar, de obtener y analizar datos empíricos. Entonces aquí nos para recordar, pues la inducción es este proceso de ir desde afirmaciones o observaciones particulares hacia aspectos generales, ¿no? Hacia teorías generales. Y este proceso de la inducción pues lo podemos resumir de esta manera. Nosotros partimos desde observaciones y a partir de esas observaciones particulares obtenemos conclusiones generales. Aquí un ejemplo: yo podría hacer una observación de un pato y veo que es amarillo, y luego al día siguiente yo veo otro pato y veo que es amarillo, y luego otro que es amarillo y veo n patos y todos resultan ser amarillos. Entonces estas son mis observaciones particulares. Y a partir de ellas yo puedo pues llegar a la conclusión de que todos los patos son amarillos. Este es el proceso pues inductivo, ¿no? Un ejemplo del proceso inductivo. Bueno, y aquí es importante notar que esas observaciones que hacemos las hacemos del mundo real, no son observaciones de algo que nosotros observamos desde la realidad. Y otro ejemplo pues son también, por ejemplo, las encuestas, ¿no? Yo podría ir a entrevistar a muchos hogares, tener muchas encuestas que serían mis observaciones particulares, y después yo podría analizar esas encuestas y llegar a alguna conclusión, identificar patrones, por ejemplo, identificar que existe una correlación positiva entre la escolaridad y el nivel socioeconómico de los hogares. Y otro ejemplo, pues también es la experimentación, ¿no? Cuando hacemos experimentos, obtenemos observaciones, hacemos muchas repeticiones de esos experimentos y podríamos llegar a conclusiones, ¿no? Por ejemplo, si yo estudiaba una molécula y su efecto antibiótico, yo podría llegar a la conclusión de que esa molécula efectivamente tiene un efecto antibiótico. Y bueno, este proceso de ir desde las observaciones hacia las conclusiones, pues no es un proceso así solo porque sí, sino que hemos desarrollado también toda una serie de herramientas que nos ayudan a hacer más rigurosas esas generalizaciones, ¿no? A decirnos qué tanta certidumbre hay en nuestras conclusiones. Por ejemplo, pues todas las herramientas de la estadística nos ayudan a eso. Y entonces este proceso inductivo de generar ciencia es el que siguen sobre todo las ciencias experimentales, como la biología, la química y pues la física experimental y así. Y bueno, entonces después el método deductivo, pues en este caso procedemos a partir de definir primero una serie de axiomas y supuestos, y a partir de ellos nosotros derivamos conclusiones. Entonces, para contrastarlo con la inducción, aquí nosotros partimos desde premisas generales para tratar de derivar conclusiones pues particulares sobre algo. Entonces podríamos resumir el método deductivo de esta forma: partimos de supuestos y generamos conclusiones. Entonces, un ejemplo, pues yo podría suponer que todos los gatos son bonitos y que Pelusa es un gato, entonces pues yo concluyo que Pelusa es bonita. Aquí está Pelusa. Otro ejemplo: si yo quisiera estudiar el crecimiento de una población, yo podría partir de una serie de supuestos. Por ejemplo, estos que enlisto aquí. Yo podría suponer que la tasa de crecimiento de mi población va a ser constante, que no va a haber estructura de edades, todos se van a poder reproducir por igual sin importar su sexo o edad, y que no hay estructura genética, que todos van a dejar la misma descendencia. A partir de esta serie de supuestos yo podría ver, bueno, a dónde me lleva esto, y yo podría utilizar la herramienta matemática para construir un modelo, analizar mi modelo y descubrir que esta serie de supuestos me lleva a la conclusión de que una población con esas condiciones va a crecer de manera exponencial. Justamente en este proceso de ir desde los supuestos a las conclusiones, pues nos apoyamos de toda una serie de herramientas pues matemáticas que hemos desarrollado, como la lógica, las ecuaciones diferenciales, la teoría de la probabilidad. Entonces, justamente esta idea que tenemos, ¿no?, de gente muy inteligente que construye modelos, ¿no?, de principios físicos, es justamente siguiendo un método pues deductivo. Y bueno, finalmente la última aproximación para hacer ciencia sería la simulación, que es la que
nos interesa en este curso. Y bueno, entonces en el proceso de generar ciencia a través de la simulación, pues uno genera datos, ¿no? Para descubrir patrones. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? De la manera similar a como procedíamos en la deducción, pues partimos de supuestos, pero el objetivo en este caso no es probar teoremas, ¿no? Como se hace en las matemáticas, sino con estos supuestos nosotros construimos una simulación. Bueno, luego viene la parte de generar datos, ¿no? De la generación. Entonces utilizamos nuestra simulación, hacemos muchos experimentos computacionales y obtenemos observaciones. Y luego aquí estas observaciones pues son las que nos van a servir para generar conclusiones. Algo similar a lo que hacíamos en la inducción, solo que en la inducción nuestras observaciones eran directamente de la realidad. Aquí son observaciones producidas pues por nuestra simulación. Entonces, de esta manera, a grandes rasgos podríamos definir qué es ese proceso, ¿no? De hacer ciencia a través de la simulación. Y existen varias herramientas para hacer simulaciones, ¿no? Los modelos de agentes, los modelos de dinámica de sistemas, los autómatas celulares, simulaciones de eventos discretos. Aquí nada más pongo un ejemplo del modelo de Schelling. Nosotros partimos de una serie de supuestos. Por ejemplo, que cada agente pertenece a uno de dos grupos, que estos habitan un mundo que va a ser una látice, una cuadrícula, y que estos van a estar felices si tienen cierto porcentaje de vecinos que son de su grupo, y si no van a estar tristes, y si están tristes vamos a suponer que se van a mover a otro sitio buscando la felicidad. Y a partir de estos supuestos nosotros podemos construir pues una simulación. Construimos un modelo, lo implementamos y ya podemos hacer simulaciones. Y nosotros analizamos esas simulaciones, generamos muchos experimentos, hacemos observaciones y lo que vamos a analizar son estos resultados que nos van a servir para generar conclusiones. Que por ejemplo una conclusión que podríamos obtener de este modelo es que las preferencias a nivel individual pueden ser suficientes para generar patrones de segregación a nivel global. Entonces, regresando aquí a la idea principal, podríamos caracterizar tres distintas aproximaciones para hacer ciencia, ¿no? La inducción, que es lo que siguen sobre todo las ciencias experimentales, ¿no? Obtener datos y generar a partir de ellas conclusiones. La deducción, a partir de principios básicos de supuestos generales y ver a dónde nos lleva eso. Y la simulación, donde tenemos ciertos supuestos, construimos una simulación, obtenemos datos de la simulación y generamos conclusiones. Estas ideas pues las han trabajado muchas personas. Aquí les pongo a uno de ellos. Se llama Robert Axelrod y él ha escrito mucho sobre estas ideas, ¿no? De dónde entra la simulación dentro de las formas de hacer ciencia. Aquí les dejo una referencia para que ustedes lo consulten si quieren.